Alejandro, Bueno, estoy hablando sobre el tema de la libertad de expresión y usted creo que sabe sobre este tipo de cuestión, por eso lo llamamos. sí, la verdad es que estoy consternado y absorto por las actitudes que ha emprendido el gobierno contra toda la sociedad, porque en definitiva no es únicamente limitar el ejercicio de la actividad de los periodistas, Claro, sino afecta al derecho de informar, de tener a informar en el sentido del ejercicio que hacen ustedes, de informarnos en la actividad que recibimos los ciudadanos comunes, que nos tenemos que nutrir de la información para tener una opinión. Y después, otra cuestión que surge como correlativa a esta, que es la renuencia del gobierno en efectuar una explicación de los hechos que no es nada más ni nada menos que la obligación constitucional de rendición de cuentas que totalmente. tienen, Pero que además no, tienen las autoridades ante la claro, sociedad. pero además no vamos a la cuestión de fondo, no se investiga los audios y lo que se dice en los audios, sino que simplemente se ataca a el que lo lleva, al cartero, digamos, al que está transmitiendo la información. Me parece ilógico Sí, totalmente y eso. además de ocultar la información, se está buscando sancionar al cartero. Claro, Y por lo pronto esto es violatorio del artículo 14 y 30 de la Constitución, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene la misma jerarquía constitucional, y una prolífica jurisprudencia de la Corte en el mismo sentido, tanto por la pretensión de censurar a la prensa por un lado, y después la verdad que las intenciones de la denuncia absolutamente disparatada y sin sentido de la ministra de Seguridad, hablando de una conspiración de Rusia, sí, Venezuela, sí, 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 sí. con periodistas y el presidente de la AFA. Bueno, faltó que ponga Frankenstein y el hombre lobo y Drácula para que sea un chiste. Por eso yo hablaba hace un ratito de la imaginación que tiene nuestra ministra de Seguridad, pero no me quedo solamente con eso porque además retiro, para poner en contexto a la ministra como que no está saliendo de los límites constitucionales, terminó diciendo que eso fue grabado dentro de la Casa de Gobierno y que además eso significaría traición a la patria. No, la verdad que yo no sé qué está tomando, si alguna medicación o alguna otra bebida, pero está haciendo mal. Claro. Tiene que revisar este tipo de comportamientos porque no tiene tino, cordura, coherencia, y por supuesto tampoco compatibilidad con la función y lo que ordena la Constitución. Claro, pero además retiro, aquí no, usted es abogado, yo soy acá un conductor de televisión, periodista, pero la ministra de Seguridad del país, ¿quién es? Y A bueno, ella es se le una escapó la funcionaria tortuga, pública digamos la que se le que escapó la tortuga fue a ella de última, ¿no es cierto? sí, de última, la traición a la patria únicamente está prevista en el artículo 29 de la Constitución. Entonces, Pero es la muy ministra difícil de tiene que tener probar, cuidado, pero es Néstor. muy difícil de probar también eso, ¿no? Pero no, pero además no, estimado, no hay traición a la patria, lo que en definitiva es al revés. Si alguien graba y difunde actos de corrupción, no es un traidor, es un patriota, Claro. es al revés, porque no todos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción. Es más, estas cuestiones hacen a la ética pública del artículo 36, y el que hace este tipo de maniobras en realidad es un patriota, porque dice el artículo 21 de la Constitución: todo ciudadano está obligado a armarse Ujú. en defensa de la patria y de esta Constitución. Y la mejor arma que puede tener la ciudadanía a través del
delator o del que ha tomado esta información es el ejercicio de una actividad casi patriótica, porque nos Claro, nutre, nos informa a actividades que son ilícitas y que está llevando totalmente. adelante el gobierno. Pero además, Entonces no digamos, es, claro, es exactamente al revés. totalmente. Pero además la propia ministra, cuando habla de este tema, ella quiere circunscribir todo a que todo fue tomado dentro de la Casa de Gobierno y que además, Peor aún, reitero, que peor, además de peor. todo esto, reitero, fuera de eso, quieren desestabilizar el país, que justamente toma un sector, que en este caso lo identifica el kirchnerismo o el peronismo, eso sería lo de menos, que tuvo guardado las grabaciones hace un año, que ellos ya sabían todo esto y que lo larga justamente antes de las elecciones para que ellos pierdan. O sea, es toda una imaginación bastante A amplia. ver, y si así fuese, Ajá. ¿cuál es el problema? Porque nos está diciendo que no son ciertos Claro, los claro. hechos. Nunca se Si así dijo eso. fuese, ¿cuál es el problema? Ajá. ¿Y cuál es el problema que se utilice políticamente? Ella lo que tiene la obligación es de desbaratar los hechos, de decir no son ciertos, pero no estar adjudicándole la difusión a una fuerza política determinada. Que si así fuese, ¿cuál es el problema? El problema no es quién difunde o cómo se difunde o cuánto se demoró en difundir. El problema son los hechos de corrupción. Ujú. El problema es el medicamento que no llega a los jubilados, el problema es el costo de los medicamentos que se le incrementan a los discapacitados, el problema es los sobreprecios monumentales que con los audios develados iban a los dineros de funcionarios, a los bolsillos, perdón, de funcionarios públicos. El problema es la corrupción en el PAMI, el problema es la corrupción en ANSES, que está apareciendo como una suerte de varios lunares en cada una de las provincias. Entonces, esto es lo que la sociedad tiene que demandar. Ujú. Pero además ante estos hechos, que por supuesto nunca el gobierno se lo aclaró porque dijo, bueno, lo manejamos con cierto sector periodístico que nos apoya, decimos lo que queremos y punto, pero evidentemente fueron tapando. De hecho, yo miraba algunos medios nacionales que no hablaban de este tema, no hablaban hasta que reventó esto y evidentemente tuvieron que hablar porque evidentemente se quedaban afuera y parecía como que estaban ignorando la realidad, tomaron el caso, lo tratan de la forma que sea, pero terminaron hablando sobre el tema. Pero digo, ¿cómo todo esto llegó hasta este punto y nadie le dio una explicación oficial? Porque el caso Libra no nos explicaron nada. Las casos de las valijas que se estaban manejando, que llegaban al aeropuerto y nadie les revisaba, no nos dijeron nada. Seguían callando. Adorni, nuestro vocero presidencial, desapareció durante un tiempo también y ahora con este caso explotó todo. Pero claro, se tocó a alguien muy cercano que es la hermana del presidente. Sí, pero usted habrá advertido que el derrotero de todos estos hechos son hechos que van minando la confianza, pero también la paciencia de la Claro, ciudadanía. así es. Advierta usted que esto toma la dimensión y el volumen eh, que debe tener o que debió tener siempre cuando el gobierno veta el diseño tuitivo que estaba realizando el Congreso justamente sobre los discapacitados, veta el financiamiento universitario y veta la cuestión de los jubilados. Entonces, estos tres temas muy sensibles, pero por supuesto que van a generar una reacción de la sociedad que, por lo pronto, lo primero que deberían hacer es explicar Claro. y prefieren estar persiguiendo al mensajero, tratar de acallar la prensa y después, la verdad que la intervención de la ministra parece una gran confesión de asunción de los cargos que están formulándose por todos lados, que es que el gobierno está incurriendo en actos de corrupción Ujú. indisimulable. Usted como abogado justamente, junto con alguien, va a representar a alguien, se va a hacer una presentación o de hecho puede hacer alguna presentación como ciudadano ante estos hechos, digamos, ¿se puede hacer algo?
Mire, la presentación ya ha hecho Ajá. la editorial Perfil apelando la Sí, sí, decisión sí, del juez que eso le lo sé, prohíbe hablar. eso lo sé, sí, sí. Pero yo estoy trabajando, asesorándolo, aclaro, ad honorem, Sí, al bloque de la democracia para siempre, que está el diputado Manes, Juliano Carvajal, entre otros, ajá, y ya ha emitido un dictamen de la comisión investigadora en el caso Libra. claro. Entonces, la verdad es que hay que poner mucha valentía y decisión en avanzar con estas cuestiones, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser una política de Estado. No tiene que quedar a nadie fuera de este compromiso. Y el Totalmente. argumento, vea, la verdad que yo esto le digo a mis amigos y pido disculpas si por ahí le molesta a alguien, pero que la ministra salga a acusar al kirchnerismo de esta cuestión cuando el líder de ese espacio político ha muerto hace tantos años, la otra que continuó con el liderazgo de esa facción está presa. Claro. La verdad que no tiene sentido, pero por supuesto que Pero hay que buscar, ese espacio aquí político no, y todos Armando, claro. tienen la obligación de defender la ética pública. Armando, cuando no querés asumir la responsabilidad, la culpa siempre es del otro. O sea, tenemos que buscar un enemigo que por supuesto sea importante y acusamos al otro. Bueno, pero usted se imagina que sea Real, el abogado Bindi o Chiquitapia, seguro que le dijo Karina, que quede el 3% para vos, juntar la platita y después te acusamos. Esto no Ajá. ocurrió, No, es por lo pronto, es una incoherencia propia de una criatura, la explicación que dio la ministra. Y segundo, eh, ¿dónde está lo cuestionable claro, que la oposición quiera usar de estas cosas? totalmente. Si lo mismo le criticábamos en otra época a otro gobierno que hoy está usando este tipo de argumentos. Pero por supuesto, y lo hacíamos en aquella oportunidad porque combatíamos la corrupción. ¿Por qué tenemos que tolerar la corrupción de un gobierno de un signo distinto de aquel que cuestionábamos por la misma característica hace un tiempo atrás? Y poner una supuesta estabilidad, poner un supuesto sistema de inflación que está No, lo que controlada, le falta al porque está gobierno todo es muy estabilidad bien. emocional, por lo pronto. Estabilidad emocional, Eh, me encantó eso. claro, Me ¿no? encantó eso. Dejémonos en bromar. Lo que le falta es estabilidad emocional primero, después asumir que se están gobernando una república, asumir que hay una constitución que marca el rumbo, Claro. asumir que hay obligaciones que tienen que cumplir los funcionarios públicos, entre otras cosas, rendición de cuentas, y después asumir claramente que no hay que robar, Claro. que si se llega a la función pública es para satisfacer las demandas de la sociedad y buscar el bien común, no el bien personal sustrayendo los dineros públicos para beneficio privado. Y que el Dios y la patria me lo demande, lo de la patria tendría que ser en serio, ¿no? Y la patria le está demandando, Claro, pero la, ellos la dicen patria que le está está mal. Pero ellos demandando dicen que está mal. desordenadamente, Ajá. con estas características que tiene la discusión pública, pero lo está demandando, rendime cuenta, ya no se come ningún, ningún buzón, porque, repito, aunque suene como una suerte de letanía, ese cuento del espionaje ruso, venezolano y que aparecen estos actores, vea, es tan infantil que falta, les reitero, que le pida participación a Drácula, al hombre lobo y Frankenstein Efectivos para de que se la arme policía el de la carnaval completo. Totalmente. Armando Aquino Britos, le agradezco mucho este contacto con nosotros. Gracias por la claridad de sus pensamientos como siempre. Y nuevamente, seguramente pronto nos pondremos en contacto nuevamente con usted. Muchas gracias. Al contrario, un gusto.
Muy bien, Armando Aquino Britos con nosotros también, abogado constitucionalista, hablando sobre este tema. Reitero que parece que algunos niegan, otros miran para otro lado. Demos un quesito para acá, vamos a la pausa, pero en definitiva está pasando. Vos podés negar la realidad, querés tapar el sol con la mano, pero el sol sí va a seguir estando allí, por más que se pongan las nubes, que se oculte, que siga cubierto, que llueva durante 30, 40 días, que venga tormentas, rayos del otro, el sol va a seguir estando, ¿sí? Y es el centro donde debemos guiarnos también. Y aquí es la Constitución, y acá es la patria, y aquí debemos nosotros, como parte periodística, descubrir ciertas cuestiones que en definitiva siempre se están tapando y no se quieren decir. Por eso, reitero, es importante que la labor del periodismo siga y continúe, y no con estos intentos permanentemente de algún sector, y especialmente en este caso el Gobierno Nacional, de querer acallar a la prensa, ¿sí?